¿Sí? Sí, ok, vale. Pues nada, Rafa, lo dicho. Ahora sí, arrancamos. Bueno, gente, bienvenidos a otro nuevo episodio. Estamos con Rafa García, que es el amo y señor junto con... ¿No? ¿Tú solo o junto con Álvaro? Del equipo... Álvaro Vilaboa y yo. Eso es. Álvaro y Rafa, dueños de GV Racing Team, que sois equipo de carreras de motos del campeonato junior de velocidad, ¿no? Sí. Que sería como el europeo, se puede llamar antaño. Es antesala del mundial. Ese proyecto es junior. Se hace a nivel europeo, cada vez van ampliando un poquito más. No solo España, se hace España, Portugal, Francia e Italia. Vale, y ahí corréis con lo que sería Moto 2. Nosotros corremos categoría Moto 2 y Stock 600. Stock 600. A nivel Stock 600 es lo que ha quedado como el mundial, se podría llamar, porque lo que es en Superbike ya no existe la categoría Stock. Y en Moto 2 es el Junior, que es europeo, y es la antesala total al mundial. De hecho, los pilotos que suelen destacar en este campeonato empiezan a cubrir bajas en el mundial y la mayoría de los que hoy en día están en el Mundial de Moto 2 han pasado por el campeonato, han ganado, no han ganado, pero siempre han estado adelante. Sí, bueno, que ahí está el politiqueo y todas esas cosas, ¿no? Bueno. Que además el año pasado ganasteis, ¿no? El campeonato. Ganamos con 600. Eso es. Bueno, hicimos primero y segundo. Y por ejemplo, segundo hicimos con Lorenzo Dalla Porta, campeón del mundo de Moto 3. Que bueno, cuando van pasando un poco los años, tuvo oportunidad con Moto 2, tuvo una caída fuerte, con la cual se tira un año sin montar y ahí el barco no para. Ya. O estás, o te subes o nada, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos la suerte de poder cogerlo para el Junior. Era nuestro primer año como nombre de GV Racing en el Junior. Tiramos con todo y oye, hicimos primero y segundo, así que... Ni tan mal, ¿no? Maravilloso. Ni tan mal. Muy bien. Pues nada, como deduciréis, vamos a hablar de carreras. Vamos a hablar de lo complicado que es llevar un equipo de carreras. Porque, bueno, vosotros aparte de equipo de carreras tenéis un taller. Correcto. Con el que trabajáis de todo, hacéis de todo. Yo los conozco de la temas que tuve. Y, bueno, o sea, yo cuando recomiendo a alguien suele ser por algo. Y Rafa, sobre todo en tema de electrónica, contigo chapó, y luego todos los chicos que trabajan contigo, mecánica, bueno, o sea, al final, si trabajáis con motos de carreras, yo siempre digo lo mismo, la gente que trabaja con motos de carreras, ya es raro que una moto de calle no la puedan dejar bien. ¿Vale? No, por mucho que la gente pueda pensar que en motos de carreras cambias piezas, no arreglas como tal. Pero yo creo que hay un tacto, una forma de hacer las cosas que no es igual. Depende también del nivel. Nosotros que empezamos con un campeonato muy pequeño y lo fuimos subiendo, a nivel MotoGP, sí es verdad que, bueno, al final es fábrica, se cambia piezas. Eso es extraterrestres, eso es otra cosa. Ya. A nuestro nivel se repara, aún se repara. Ya. Es verdad que a medida vas creciendo intentas llevar más material para evitar el reparar en circuito, luego repara en casa, en el taller. Porque es más rápido cambiar una pieza que tener que estar arreglando. Entonces, nosotros un poco, cuando montamos el taller, intentamos aplicar todos los conocimientos de carrera o el servicio de carrera a la calle. Ya sea una moto pequeña, sea una moto grande, sea a nivel tanda, sea calle. Sí. Y luego lo tenemos muy estructurado, pues como tú decías, yo hago un poquito más tema electrónica. Luego Álvaro, mi socio, se encarga más de la parte mecánica pesada. Luego, por suerte, ya hemos montado un equipo en el taller donde tenemos a Jesús y a Izan, que bueno, al final cada uno estamos especializados en algo. Intentamos hacer como un sistema cadena de montaje. Si hay un embrague es uno, si una moto puede venir para varias cosas, pero si tiene suspensiones se ocupa uno. Álvaro, si luego tiene reglaje se dedica a Izan, en el caso luego viene la electrónica me toca a mí. Entonces es una manera de especializarte, que es como se puede ofrecer mejor servicio. Claro. Y esto es una pregunta que se me va a ocurrir. Si tuvierais la suficiente pasta como para no necesitar el taller, ¿tendrías el taller o no? Creo, a ver, al final nosotros ya son muchos años en el taller, son 13. Pero sí es verdad que, bueno, vamos desarrollando el equipo. Mi pasión son las carreras. Total. Álvaro no era tanto de carreras, pero al final se lo has metido, ¿no? Se lo he metido. Sí. Y es verdad que, bueno, al llegar a tener un nivel económico en un equipo son muchos años, por el coste de las cosas. Ya vamos llegando a ese nivel, pero creo que nunca dejaría el taller. Sí es verdad que a lo mejor lo franquiciaría en el sentido de a lo mejor pues el encargado que tengo, que se encargue él, y bueno, y al final llegar a un tipo de acuerdo, pero
Nunca lo dejaríamos morir porque, bueno, fue la semillita, ¿no? Es con lo que empezaste realmente. Sí, ¿no? ya. Funciona. De hecho, además, nosotros hemos encontrado mucho... Yo no soy de Madrid, soy de Córdoba. Sí, decía yo que el acento no era muy bien. Pero cuando llegué a Madrid encontré... Hay muchos talleres, Sí. zona centro de Madrid está llenísimo, pero sobre todo porque la moto tiene mucho el concepto en Madrid para moverte de extra radio y al centro. Y bueno, en Madrid eso está bastante solucionado, temas revisiones y talleres muy buenos. Sí. Pero a la hora de mecánica pesada o trabajo mucho más... Incluso esos tipos de talleres no lo quieren. Que influye mucho tiempo, necesita mucha gente especializada. Y ahí es donde nosotros hemos conseguido hacernos muy fuertes. Y bueno, creo que dejar eso que durante tantos años hemos montado... ¿Cómo que no? Además, a nosotros nos ha ayudado mucho en el equipo. O sea, los años de inversión... Claro, eso es lo que te iba a decir. Yo imagino que, igual lo que dices a día de hoy, que ya empezáis a tener sponsors más gordos, que meten más dinero, el taller ha sido el fundamento, ¿no? Sí, un poco del equipo de carreras. Todo lo que sacábamos de las carreras se invertía en las carreras y podemos vivir gracias al taller. Claro. Entonces, eso... Aún hoy en día sigue siendo así, porque va subiendo de categoría, y a medida que sube de categoría suben los costes de las cosas. Y... Sí, eso lo hablamos. Porque más antes me has dicho que vosotros empezasteis en el tema de las carreras con una furgo y un carrito. Sí, bueno, yo ya en Córdoba empecé con las carreras para otro equipo. Empecé haciendo el Mundial de Resistencia. Álvaro, en paralelo, que todavía no nos conocíamos, él hacía Campeonato de Madrid, RACE. Y bueno, empezamos así. Lo que pasa es que él también ya trabajaba en un taller. Yo no trabajaba en taller, solo carrera. Vine a Madrid, una mano delante y otra detrás. Había un equipo potente, era Palmetto, oficial Kawasaki. Tenía mucho interés en trabajar con ellos. Llegué allí, aparte el dueño era una vieja escuela total. Sí. Y cuando llegué le dije que quería trabajar, me dijo no tenía sitio. Le dije no me has entendido. Yo he venido a Madrid a trabajar y no te estoy diciendo nada de cobrar. O sea, yo quiero aprender. Qué bueno. Al final, siempre he dicho, una persona que tiene un sueño, que tiene ganas, que tiene ilusión es imparable. Entonces yo llegué, tenía 2 mecánicos, tenía un conductor de camión. A los 6 meses hacía el trabajo de los 2 mecánicos y del conductor de camión. Entonces... Le saliste barato, ¿no? Ahí en ese proceso tuve unos años muy buenos. Sí. Es verdad que las carreras a nivel familiar son complicadas. Muchos días fuera. Sí. Yo, por suerte, mi mujer... ¿Lo entiendes? Es verdad que es duro, que nosotros somos de fuera, estamos solos, tuvimos a los niños. Y ahí tuve un bypass donde cuando tuvimos a los niños y todo, aparqué un poquito las carreras y empecé a trabajar en un taller donde trabajaba mi socio. Nos conocimos, bueno, ahí al final nosotros hacíamos mucho trabajo para otro. Sí. Que llegó un momento que dije, oye, pues no lo hacemos para nosotros. Pues sí. Empezamos a hacerlo para nosotros, pero bueno, los inicios son complicados. Yo, como tenía mucha experiencia en carrera, volví a las carreras para siempre traer un sueldo. O sea, al final aseguraba una cantidad de dinero. Empezamos a trabajar con unos pilotos en Argentina, Brasil. Bueno, hemos hecho locuras totales. O sea, viajes 10, 12 días. Más el problema cuando viajas a estos países, cuando llevas el material, tienes que pagar muchísimos impuestos. Para poder entrar a Argentina entrábamos a través de Chile. Bueno, un poco locura, pero nos ayudó mucho a levantar el taller. Al principio éramos Álvaro y yo solo. O sea, ¿os ayudó más el trabajar en carreras en Sudamérica que aquí en España? Porque al final aquí había mucha competencia y sí, nos conocían un poco, pero... Y al final era Álvaro y yo solo. Hacíamos jornadas de 20 horas. Sí, 8, ¿no? O sea, yo he tenido, recuerdo una que venía yo de una carrera en Jerez, iba hacia Valencia, Álvaro estaba en el taller, tenemos un problema, una R1, 2 de la mañana yo pasé por Madrid, me paré con él, lo solucionamos, nos fuimos a dormir 2 horas, él volvió al taller y yo seguí para Valencia. O sea, de esas hemos vivido muchísimas. Locuras de las buenas, ¿no? Y bueno, la verdad que Álvaro quería más el tema taller, que tal, pero bueno, yo soy un enfermo de las carreras y quería. Entonces, a través... Bueno, pues como empieza un poco, son pilotos amateur que tienen su propia moto, que ya a nivel de tanda se le ha quedado pequeño, empiezan a correr pequeños campeonatos Castilla-La Mancha, RACE, campeonatos así. Y bueno, al final, oye, les trabajamos bien, entonces quería que fueras con ellos, ¿qué tal?
Y bueno, pues uno de los pilotos tenía un coche, teníamos un carrito, enganchábamos el carrito, ahí metíamos las motos, unas pequeñas lonas que hicimos tiro toldo. Sí, sí, sí. Y ahí arrancamos. Y bueno, Casi empezamos ahí haciendo. El sueño era tener un equipo grande, pero el problema es el coste de las cosas que... Sí, me puedo imaginar que mucha pasta. Ahora lo hablaremos porque... Y luego de ahí, pues pudimos comprar una furgonetita. Una LTG, la pobre. Nunca nos dejó tirado. Ah, bueno. Ahí íbamos cargando. Luego de ahí ya se nos quedó pequeña, pasamos a una Traffic, también más antigua que... Íbamos llevando, pues ya era más grandecita. Luego tuvimos un bypass donde, gracias a los pilotos de Argentina, empezaron a venir aquí. La situación económica en Argentina era un poquito mejor en aquella época, entonces podían venir. Nos apoyaron bastante, eran 3 hermanos, los Solorza. Y empezamos a alquilar camioncitos trampilla. Lo que pasa es que, claro, la locura era que al final el camioncito lo alquilaba, iba a la nave, cargabas todo, ya teníamos unos panelitos, ya tenías todo, ibas al circuito, echabas todo el fin de semana, volvías al día siguiente para que no te cobraran otro día, descarga todo a las 3 de la mañana. Liada. Y ahí tuvimos unos años muy buenos, empezamos a hacer el CIP, la Copa de España, que era a nivel nacional bastante básico el campeonato. Sí. Pero bueno, nos propusimos, llegamos a llevar, tenemos por ahí una foto con 12 motos. Y corríamos todas las categorías. O sea, corríamos en 600, corríamos en 1000 y corríamos subcategorías dentro de las categorías. Y en 2021 ganamos todo lo que nos presentamos. O sea, nosotros nos presentamos fijos con 8 motos, algunas tenemos 12, pero con esas 8 motos ganamos cada una en su respectiva categoría. Fueron años buenos porque al final las motos eran de los pilotos, hechas por nosotros, donde ahí al final pudimos hacer una buena caja. Y una vez que llegó aquella caja y ya se nos vio más, lo que era Stratos, el equipo oficial Yamaha en el Campeonato de España, se fijó un poquito en nosotros. El dueño Manolo, que le agradezco mucho, Manuel Alonso, le quedan un par de años para jubilarse. Y al final él, todo el proceso nosotros estamos pasando, lo pasó en su día. Y le daba mucha pena que el equipo, bueno, pues al final desapareciera o simplemente venderlo para alguien que hiciera un poco de negocio y aquello se pudiera perder. Y bueno, nos contactó, empezamos a trabajarle. Oye, la verdad que muy bien. Y cuando llevamos un año con él, nos ofreció quedarnos con el equipo. Vale. O sea que vosotros sois el antiguo equipo Stratos. Nos quedamos con esa estructura, sí. Con la estructura. Nos quedamos con la estructura de Stratos. Y bueno, claro, ahí hay varias maneras de comprar un equipo. Puedes llegar a decirle, a ver, ¿qué tienes? Sí. Y te lo motos, tengo todo, venga todo. Eso sí tienes dinero, maravilloso. Claro, eso es lo fácil. Pero nosotros, tema moto, o sea, si ya metías en el paquete las motos ya era muy complicado. Ellos llevaban mucho categoría 1000, nosotros nos llevábamos más la atención las 600 porque son más jóvenes los pilotos y tal. Y a nosotros nos interesaba coger pilotos. Promocionarlos. Sí, para ir subiéndolos poquito a poco. Entonces, bueno, llegamos a un muy buen acuerdo, donde Manolo se portó muy bien, nos pasó todo su sponsor, nos presentó toda la gente de Yamaha. Siempre cuando llegan nuevos, a nivel Yamaha, por ejemplo, es ¿y estos qué? Ya. ¿Me van a engañar? ¿No me van a engañar? ¿De qué palo van? Ya. Pero cuando vas de la mano con alguien que lleva 30 años en la carrera, la cosa cambia. Facilita un poco todo. Claro. Entonces, él además nos dio la oportunidad de que toda la transacción se hizo en 2 años, poquito a poco, que fue lo que nos permitió hacerlo. Estuvimos conservando Stratos durante esos años y cuando nosotros nos vimos ya preparados para luchar por el campeonato, verdad que al final, bueno, yo quería seguir siendo GV Racing. Al final G, que es García, que soy yo, V, Vilaboa, que es Álvaro. Sí. Y lo único que sí, conservamos el escudo de Stratos por todo el soporte que él nos hizo y tal. Es como un recuerdo de lo que él nos ayudó. Y bueno, como te he comentado antes, llegamos ya en el año anterior al fin ya empezamos a poder comprar nosotros alguna moto y ya empezamos a montar la estructura más nuestro todo. Más todo vuestro, sí. Pudimos empezar a coger pilotos más rápido, que al final pagan un poco menos, vas tirando un sponsor, vas tirando de otro. Claro. Y hay muchos años de Álvaro y yo, los dos, o sea, llevamos todo. A nivel técnico, organización, viajes, moto. O sea, eran días, una locura, ¿no? Locos. Porque eso es lo que te quería preguntar, que con todo lo que me estás contando, o sea, entiendo el progreso, lo que has dicho, sobre todo que al principio, por así decirlo, erais más un reclamo para la gente que quiere pasar de las tandas a correr algo, no por hacerse profesional, sino por subir un poco de categoría, porque también ellos se lo pueden permitir. O sea, realmente erais como un equipo de asistencia que a la vez
hacíais labores de mecánica, se puede decir. Sí, o sea, al final. ahí sois más un reclamo para el que quiere mejorar, ¿no? Vale, pero pasado ya ese punto, o sea, un equipo como vosotros, ¿cómo, igual la pregunta es un poco tonta, pero cómo hace para que un buen piloto quiera venir, aparte de resultados? Que yo Bueno, imagino... te lía un poco la manta a la cabeza y pillas las motos. Es verdad, pues tenemos soporte de Yamaha y eso nos ayudó mucho. Y bueno, ya empiezas a buscar pilotos que han tenido un boom fuerte, pero como que han quedado un poquito ahí, pero te van a asegurar unas posiciones. O sea, sabes que si coges este piloto o coges el otro, por lo menos vas a estar en el top 10. Y ya se te va a empezar a ver más. Claro. Porque a nosotros, niveles campeonatos inferiores éramos muy famosos, niveles campeonatos superiores ya sabían quiénes éramos, pero... No tenías un nombre, ¿no? Como tal. Bueno, al final era... Sí, cabeza de ratón. Y llegabas ahí, era la cola del león, ¿no? Además, las carreras es un mundo un poquito cabroncete. Sí. Porque, claro, al final tú cuando tienes todo montado, llega uno nuevo, viene empujando fuerte, pues intentas un poco pararlo, ¿no? Pero bueno, por constancia no era. Y ahí tuvo un bypass donde, por suerte, cuando había estado las carreras, Carlos Martínez Balduque, que era Michelin España, bueno, pues yo veía un poco en las carreras que al final los equipos potentes, el main sponsor, uno de los sponsors más potentes, era los neumáticos. O sea, ahí es donde está el dinero de verdad. Por parte de la base, un juego de neumáticos vale 500 euros. Cuando lo multiplicas por 7 que usas por fin de semana, por 5 o 6 pilotos, más test, una barbaridad de dinero. Entonces, bueno, yo con Carlos le dije, oye, Carlos, yo quiero llegar a tener esto, yo quiero ser oficial. ¿Qué tengo que hacer? De aquella, muy sabiamente me dijo, te va a doler. Que bueno, al final nosotros veníamos de campeonatos inferiores, donde la imagen era la que era. Ibas haciendo, pero con los medios que tenía. Entonces, bueno, oye, esto lo tienes que cambiar, esto, tal, eso. Básicamente me dijo, oye, cámbialo todo. Ostras. Bueno, le dije, vale. Empezamos a cambiar muchas cosas. Cosas simples, o sea, tampoco era nada... Eran cosas simples, pero por ejemplo que no tengas todo el bollo lleno de cables, que el piloto cuando se quita el sotomono no lo cuelgue por allí. Sí, cosas más de imagen, ¿no? Sí, que cuando vas a salir a pista los mecánicos tengan... Bueno, al final lo que ves en MotoGP... Sí, un poco. Igual, ¿no? Porque ya no es en por sí, sino por la imagen que des, sino... Es al final, yo lo comparo mucho como... ¿Por qué en un trabajo... cogen a alguien que tiene una carrera, aunque esa carrera no sea de lo que va a trabajar? Porque bueno, ya sabes que es una persona que mínimo durante 3 o 5 años ha tenido la dedicación, o sea, ya sabes que va a ser una persona educada, que va a ser una persona constante, entonces por eso la prefieres, que a lo mejor puede haber una persona que no haya estudiado una carrera y sea mejor, pero sin conocerle igual te tiras. No sabes si va a hacer más cabeza loca, si nada. Y entonces aquí es un poco igual. Ellos es, si tú tienes una cierta imagen, tienes una constancia, tienes todo, van a apostar. Porque ellos mismos te traen el piloto. Oye, poner el piloto con sueldo, con tal, oye, me tienes que poner este técnico, pero yo te voy a dar sueldo para el técnico y tal. Y bueno, dimos un cambio fuerte. Ese año lo hicimos bastante bien en el Campeonato de España. Y ya en mitad de año, bueno, pues nos confirmó que el año siguiente seríamos equipo oficial. Vino a Madrid, cenamos. La verdad, con él no se firmaba nada, te daban la mano y ya. Y lo hicimos todo y, hostia, para nosotros era un step enorme. Y en octubre, unos problemas con campeonato, marca, tal, no sé qué. Se fue Michelin del campeonato. Joder. Y nos quedamos en Bragas. Pero bueno, a ver, al final ahí pues es como el piloto. Te das una voltereta, te levantas, te quitas el polvo y sigues. Entonces, bueno, nos pusimos el objetivo de ser en el Junior, ser el equipo de stock más potente del campeonato. Hicimos ese añito de transición y el año siguiente, fue el año pasado, pues llegamos, primero y segundo. Tiramos con todo, primero y segundo, y no solo primero y segundo, nosotros llegamos a llevar durante la temporada 7 R6. Sí. Llegó un momento donde luego nos quedamos 6, porque hubo un piloto ahí que bueno, nos quedamos 6 y de los 6 solían meter sin problema entre 4 o 5 en el top 10. Joder. Bueno, que ya no es primero y segundo, sino dominando la categoría. Sí. Recuerdo, por ejemplo, el año pasado Estoril, parrilla, empieza a llover. Todos para el box, ahí éramos 7 motos, cambia las 7 motos a lluvia. Una locura. Puedo imaginar. Porque además nosotros era nuestro primer año que empezamos a ser más potentes, pero aún en la distribución de boxes en tal no contaban tanto contigo, entonces teníamos un box
para 7 motos. Ya no más lejos, más cerca, pero era un box para 7. Ya. Sí, petaos. 7 motos al final, entre mecánicos, técnicos, tal. Éramos, incluido pilotos, 26 personas. Cuando paras en el box para hacer los cambios de lluvia son 26 personas. A la vez. Sí. Y con las prisas y los nervios. Ahí le agradezco mucho al equipo humano que tengo, que no fallaron. O sea, se hizo todo, salimos a carrera y hicimos podio. Y... ¿Completo? O sea, los 3 primeros dices. No. Ah, vale. Ese es uno de los sueños que tengo. Vale. Pero no, hicimos en aquella carrera, hicimos tercero con Iker. Pero después de la locura de todo el caos que hubo ahí, además uno de los pilotos, Nicky, italiano, que era su primer año en 600, no había cargado el airbag cuando vinieron, el airbag no estaba cargado, lo miraron, no le dejaban salir, pero él quería salir, o sea, ahí se montó una serie de cosas y oye, respondieron todos muy bien. Es verdad que bueno, tenía mecánicos más jóvenes, pues igual, económicamente más ajustados, pues los coge un poco más aprendices o con menos experiencia, porque les pagas menos, ni más ni menos. Y aparte una prima tanto de Álvaro como mía siempre ha sido, todos van a cobrar. Que a priori parece algo normal. Pero parece que es el que no. En la carrera no es tan normal. Sí, eso sí que lo sé. Entonces, bueno, ahí arrancamos. Habíamos arrancado el anterior en Misano, que fue cuando empezó Dala con nosotros y tal. Primero y cuarto, llegamos allí, tercero. Luego fuimos a Barcelona, primero y segundo. Y bueno, la verdad que un año, o sea, de todo lo luchado, de todo lo tal, incluso cuando ganamos en Misano, Álvaro y yo nos pegamos una llorera increíble. Pero es verdad, el año pasado hemos ganado muchas carreras, hemos estado siempre en el podio. Y es una cosa que tiene este deporte, te adaptas. Es decir, ya como siempre ganas, ahora llegas a una carrera y si no haces podio... Es un fiasco, sí, ¿no? Ya, puedo imaginar. Es como, o sea, lo que hace 3 años hacer un quinto era... ¡Buah! Sí, la locura, ahora ya sería como... Sí. Y lo que pasa es también porque el potencial del equipo que hemos creado es ganador. Claro. O sea, entonces, cuando lo ves que es ganador, no te sirve otra cosa. No te vale. Es verdad que este año la media de edad del equipo ha subido 10 años. Entonces, hoy en día tengo un equipo increíble. O sea, ahí, al final, como es una familia, nos pasamos aproximadamente 140, 150 días fuera de casa. Y bueno, pues siempre hay rifirrafes, ¿no? Simplemente de cuando duerme... cariño. No, de que cuando duerme te ronca y me ha tocado a mí, joder, está los huevos de escucharle, ya viene cabreado por la mañana. Y todo eso hay que gestionarlo. ¿Qué pasa? Que Álvaro hace mecánica, yo hago parte técnica, pero hay que gestionar a la gente, hay que gestionar a los sponsors. Entonces, bueno, que son muchas cosas. Sí, ya el año pasado dimos un step aquí, metimos a Iván Romeu, que nos lleva el tema sponsor. Este año tengo a Esther Case, que, bueno, ella ha estudiado marketing, dirección deportiva y ha empezado con nosotros también. Ella me organiza mucho a la gente, él me hace los sponsors. Al final, la última palabra, en este caso la tenemos Álvaro y yo. Es verdad que a la hora de sponsor, de todo esto, lo dirijo yo y Álvaro dirige otras cosas, porque si no también... Y a mí eso me ha dado la vida. Aún con todo y con eso sigue siendo una locura. Sí, no, lo sé. Sí, pero que no paras. Pero a mí me costó mucho el momento de decir, bueno, tú encárgate de... O sea, el soltar. Sí. Ya. Hombre, después de tantos años, yo me lo guiso, yo me lo como, que ya llegues a ese punto de poder decir, oye, esto ya lo podemos dejar a alguien. Me sigue pasando. Es alivio, pero a la vez también es, oye, ¿y lo va a hacer bien? ¿Lo va a hacer como yo quiero? Me sigue pasando por el camión, o sea, el camión lo sigo llevando yo. Sí, lo sé. Y bueno, pues porque... Porque te da la gana, básicamente. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que al final el camión, tú llevas todo el equipo. O sea, ahí llevas todo esto que hemos hablado de que empezamos con el carrito y todo, está ahí. Entonces, claro, yo darle el camión a alguien, vete a Misano, vete a Magny-Cours, con todo lo que conlleva. Italia tiene unas carreteras complicadas, cuando hace 20.000 y tal, me da miedo. Entonces, es verdad, pero sí es verdad que ya, bueno, el año que viene quiero a alguien, por lo menos, que compartamos el viaje, ¿no? Lo vamos compartiendo, conduzco yo. O sea, tú imagínate el nivel de implicación de Álvaro y mío, que nosotros este año a Italia, nos hemos ido los dos en el camión y todo el equipo, staff, todos se han ido en vuelo. Toma ya. O sea, que sí, que podíais haber ido vosotros también, pero que nos dio la gana. Hay gente que se lo cuenta, algunos se ríen, otros dicen... A ver, yo lo puedo entender por lo que dices, porque al final, o sea, pasáis muchas horas de viaje, que eso es algo que no, o sea, no tenéis todavía el presupuesto de decir, no, pues mira, un container o el camión que lo lleve a alguien y yo voy en avión y ya llegará todo, no tengo preocupaciones, ese punto ya llegará. Pero claro,
todas las horas que echáis entre carreras es en la carretera. Sí. Y yo imagino que tantas horas con lo tuyo a cuestas, sabiendo lo que te ha costado, pues eso, las herramientas, la moto, tal. Yo entiendo que te cueste soltarlo. Que Sí. son, No, aparte, bueno, es verdad que además con los pasos vas consiguiendo cosas que al principio las valorabas un montón, ahora las sigues valorando y ya las tienes como... Pero las tienes un poco como, pues nosotros tenemos soporte, por ejemplo, de Baco, tenemos mucha ayuda con las herramientas, porque nosotros siempre hemos trabajado un poco en buscar sponsors, digamos, los técnicos, o sea, el camión había que moverlo, necesito gasoil, Tamoil. Nosotros conseguimos con Tamoil, nos ayudaron con el gasoil, luego un sponsor bastante fuerte del equipo, donde ya ha entrado con muchas más cosas. Motos, las motos hay que ponerle freno. Yeah. Cuando tú llevas 7 motos, cada juego de pastillas vale... Público son 300, nosotros 240, 250. Fin de semana cada moto se come 2 juegos. Multiplica por 7 carreras y entrenos, estás hablando de un presupuesto increíble. Ahí tuvimos muchísima suerte, aquí a nivel Madrid, están aquí bastante cerquita, está EBC, en Humanes, está EBC. Y ya no es solo EBC, fue Juan. Sí. Fue Juan, que es el importador, porque aquí está EBC Brakes, que es la marca inglesa. Sí. Y él es EBC Freno. De hecho, el día que nosotros nos quedamos con los de Strator, uno de los primeros que llamamos fue Juan, tío, no hemos quedado con esto, joder, vale, venga, ¿qué necesitáis? Sí. Y empezó, y en día tanto él como Antonio de Tamoel son los más fuertes que tenemos. Y la verdad que ya es verdad que hay resultados, que tenemos muy buena imagen y todo, pero yo estoy seguro que tengo un año flojo y van a seguir. Claro. O sea, ellos... Empresarios también de éxito, gente que también se lo ha labrado a ellos totalmente. Sí. Y bueno, lo entienden muy bien nuestro esfuerzo. Sí, hoy en día están en los medios de poder ayudarnos. Y joder, vamos, como están ellos, tengo Pedro de SAP, tengo a Gicán con David, que a Pedro de SAP ni le gustan las motos. Bueno, ni le gustaba. Empezó a venir y le empezaron a gustar. Y hicimos un rollo muy bueno. Es verdad que luego él con sus cosas pues, le ha venido bien, porque al final los sponsors, cuando tú tienes para cerrar un contrato y para cerrar algo, o sea, pues yo ayudo a un equipo, tal, vienen allí, los traes, viven una experiencia, ¿qué tal? Pues oye, todo lo que les pueda... Porque el concepto cuando estás en un campeonato pequeñito, tienes el concepto, como mucha gente lo tiene, no, de que ahí ponga una pegatina. Tema la pegatina para el panadero de tu barrio que quiera ayudarle, está bien. Pero cuando yo te quiera mover a números más altos, eso no queda ahí. No, claro. Tienes que hacer eventos, tienes que... Nosotros trabajamos mucho el coworking entre los propios sponsors que tenemos. Pues bueno, si tú nos ayudas y yo con otros sponsors puedo conseguir que te salga trabajo. Entonces todo eso es crear una rueda, que es lo que llevamos creando los últimos 3 años. Parece que ya va arrancando. Pero, hostia, es duro, Y claro, porque es que me estás contando tanta información. A mí lo que me interesa saber es el tema de los sponsors. Porque yo lo que yo puedo entender de sponsor es, o sea, tú o la persona que sea contacta con esa marca, les propones una plataforma en el sentido de, oye, mira, este es el equipo, estos son los resultados, esto es lo que hacemos, tal. Pero un contrato con un sponsor, ¿cómo puede ser? O sea, ¿se pacta? ¿Tiene que haber resultados sí o sí? ¿El dinero solamente para el equipo, también para el piloto? ¿Cómo va? Un poco, yo imagino que no podrás entrar en mucho detalle, pero más o menos... O sea, lo que nunca vamos a entrar en cantidad. No, cantidades no, porque... pero hay varios formatos de sponsors, ¿vale? Están los sponsors puramente de equipo, estos... es el escaparate, tú presentas un dossier, los dosieres intentas currarte lo máximo posible, siempre con resultados, porque, bueno, como pasa en MotoGP, como pasa en todo, quienes salen en la tele, los que están luchando por ganar. Claro. Si tú quieres vender la marca, tienes que estar para ganar. Los resultados tienen que estar ahí, obviamente. Entonces, tiene el puramente de equipo, es un apoyo al equipo. Luego tienes el puramente piloto, que bueno, no va más allá de 2 pegatinitas en su moto y poco más, y le ayuda al piloto, solo al piloto, a vosotros no. No, pero nada. Claro, yo tampoco le ofrezco, digamos, mi entorno completo, porque... Claro. Sí, si es del piloto es lo que compete. Y luego está el piloto equipo. El piloto equipo es aquel sponsor que quiere ayudar fuerte al piloto en su carrera deportiva y, bueno, se ve cuánto cuesta una temporada
y hay unos porcentajes donde en esos porcentajes se destina la mayoría al piloto y en porcentajes para el equipo. Para el equipo, ¿por qué? ¿O en qué se entiende para el equipo? Porque al final dice, oye, el piloto paga al equipo. Claro. Pero si este sponsor va a poner más dinero, quieren más imagen. Si quieren más imagen, ya hay que poner en camión, ya hay que poner en buses, ya hacemos X eventos al año donde llevamos la moto allí, donde nos reunimos, donde tal. Todo eso es trabajo. Y al final, esto cuando es como el anuncio de las campanadas. ¿Cuánto vale ese anuncio? El de después de las campanadas, justo, el de antes. Pues si eres el equipo que gana, evidentemente el que estés en ese muro sube el precio. Porque te garantizas una cantidad de share o una cantidad de... sí, no, o sea, eso lo entiendo, que si eres un equipo potente, ya directamente vas a ser un poco reclamo. Yo puedo entender que pueda ser reclamo, pues, con lo que hablamos, ¿no? EBC, Tamóvil, tal. Que no digo que no sean marcas gordas, pero, o sea, yo, por ejemplo, imagínate, vosotros ahora estáis con neumáticos, estáis con Pirelli, ¿no? Sí. Imagínate que, yo qué sé, Bridgestone ha sacado una goma que es que os flipa, que va mucho mejor que la Pirelli y tal, y dices, oye, vamos a intentar... Bridgestone es... Te pongo Bridgestone por no hablar de Michelin, porque si Michelin ya no está, pues es una marca gorda, muy gorda. Claro, sí, ahí ya es diferente, ¿no? Ahí ya tienes que ir tú a... Ahí ha cambiado mucho la cosa, porque antes los campeonatos eran a marca libre, ahora las propias marcas de neumáticos... sí, es monomarca, ¿no? No compran, pero como que hay un acuerdo entre el organizador y la marca de neumáticos, es obligatorio. Ya, no, pero o sea, te he puesto el ejemplo de la neumático por ejemplo, marca gorda. Sí, con marca grande. A ver, yo eso todavía no he llegado hoy. Vale. O sea, nosotros en marca grande del mundo de la moto, llámese Ohlins, no sé, bueno, hay varias marcas de tal. Ahí hay unas ayudas que ya todos los equipos las sabemos, te ayudan hasta aquí. Entonces, si estás adelante, bueno, pues tienes un X soporte, porque muchas veces no es dinero, son descuentos en las piezas, o si necesitas algo de material en el propio circuito, te ayudan ahí. Claro, que esa es otra. O sea, cuando tenéis sponsors, por ejemplo, vosotros con un sponsor EBC, o sea, Juan no regala las pastillas, sino que os deja un precio mucho más por debajo del PVP, imagino, ¿no? Hay de todo. Nosotros, según los sponsors, hay unos que tiene que llegas pastas, se hace mucho, se pasta una cantidad. Es decir, de material al año, ¿no? Claro, oye, vas a tener esta cantidad de material y luego terminamos el año, evidentemente ellos también lo hacen para que la marca se conozca, porque por ejemplo en este caso de BC en coche, conveniente de coche, es bastante conocida, en moto no. O sea, en moto yo te digo que hace 3 años... Fíjate, yo a veces la conocía más de conocida de descenso en bici, ¿eh? Sí, también. Pero en moto no... O sea, sí, no tiene el son ingleses. Sí, yo tuve un piloto inglés hace 3 años que lleva corriendo desde pequeñito y cuando yo a veces no sabía qué era. O sea, y él es inglés. Toma ya. O por ejemplo el caso de la Porta, cuando vio discos EBC, pastillas EBC y tal. ¿Esto qué es? Digo, tú sal y pruébalo. Esto frena de puta madre, tío. Entonces, bueno, al final... O sea, que puedes llegar a un acuerdo de, oye, estas son las cantidades que necesitamos y la marca las paga como si fuera una especie de publicidad. Sí, por ejemplo, ¿no? Depende. Vale. Y luego tienen los sponsors, o sea, te pongo, pues puede llegar a, no sé, una discoteca, o sea, ahí luego lo que son marcas no tienen nada que ver con el mundo del motor, pero siempre tienes que ofrecer un más allá. Si nosotros ahora, por ejemplo, estamos negociando con una discoteca donde le hacemos imagen, donde los circuitos estamos barajando la posibilidad de por la tarde, los sábados, en nuestra carpa, un DJ con un poco de musiquita para que se vea la marca. Típico. Entonces, al final tienes que coger a cada sponsor y, bueno, ver qué necesidad puedes tener o no. El llegar directamente y tocarle la puerta a alguien que no te conoce, que no sabes qué hace y tal, eso es muy difícil. O sea, es lo que hablamos, cuando vas creando la rueda, ya de uno viene otro, y ahí es donde empiezas a abrirlo. Llegan marcas, por ejemplo, como va en MotoGP, Lenovo... Eso, bueno... Eso son, no, la verdad no sé cómo lo hacen. Esos son los tiburones. Y... Vale, en esto sí que vamos a poder hablar de pasta, porque tú es lo que manejas. O sea, vosotros ahora mismo las 2 categorías que más manejáis es con las R6, Stock 600. Estos 600 y luego Moto 2. Moto 2, correcto. Una es moto de calle, o sea, la puedes comprar, vamos a hablar, correcto. Y lo otro es Moto 2, que son prototipos. Es un prototipo. Que lo único que creo que puedes comprar de calle es el motor. Bueno, y te lo sirve el campeonato. Por eso, que es... O sea, lo que quiero decir es que hay una diferencia entre una y otra. Sí.
¿cuánto puede costar una moto, una Yamaha R6 en vuestro caso, para salir a pista? A ver, aquí R6, bueno, marcar un poco, nosotros corremos estos 600, puedes correr con cualquier marca, ya, pero sea 600. En nuestro caso, vosotros estáis con Yamaha. Vale. Bueno, una R6, según apoyos que tenga, según y tal, lo que es la moto base, porque además desde que salió, me lío un poco, ¿no? Euro 5, recuerdo. Si Euro 5 o Euro 6, la R6 no tienen el step para homologarla para calle, no se puede comprar para calle, solamente se puede comprar sin matricular. Eso, sí, una race base y puedes correr con ella. Sí. La moto tiene un coste, bueno, no, al no darse Yamaha, ese no te lo puedo decir, pero al final en el total nuestras motos tienen todo. O sea, cuando hablamos todo es todo primera línea, preparación de motor, telemetría completa, suspensiones, o sea, y aparte todo muy trabajado. Si no contamos el valor de mano de obra, porque es un... Claro, sí, pero en piezas, moto, todo y tal, estaremos hablando de unos entre 30 y 32 más IVA. Bueno, 32.000, 30 32.000. Asequible, teniendo en cuenta que tienes una Paniga de V4 que te cuesta más que eso. Pero sí. No, en eso, o sea, es algo que, bueno, a la hora de unas 600, pero. Y aparte, luego, por ejemplo, nosotros termina temporada, siempre renovamos moto. Tenemos muchos clientes de aquellos que hacíamos el CIPO, de tanda y tal, que les gustan nuestras motos, se compran 30-40% más barato de lo que cuesta hacerla. Sí. Hombre, es una moto usada durante una temporada. Sí, claro. Lo pasa muchas veces. O sea, nuestras motos tienen tanto mantenimiento. Sí, que están súper cuidadas. Los motores se abren cada 2.500 kilómetros, las suspensiones cada carrera. Entonces, ¿verdad? Cuando tienen caídas, todo se repara. Entonces, ahí, eso era el step que nosotros teníamos. Llegamos a tener 6 R6. Bastante dinero, cuando se juntaba las 6. Hombre, si juntas 6 motos, sí, obviamente. Y nosotros todo eso lo teníamos y este año podríamos haber dicho, oye, repetimos 600, solo 600 y por fin hubiésemos ganado dinero. Pero, lo que te calentaste. Estamos locos. Moto 2. Moto 2. Que eso es lo que quiero hablar, porque también, claro, o sea, la gente puede tener un poco más la idea de Moto 2 del campeonato del mundo. Son las mismas motos. Las motos son exactamente las mismas. Iguales. ¿Cuánto cuesta una Moto 2? A ver, aquí hay un cambio respecto al Mundial. En el Mundial llevan electrónica Magneti Marelli, nosotros llevamos Medtronic. Y a grosso modo, creo que no hay ningún cambio más. Lo demás es exactamente igual. Igual, ¿no? Suspensión, frenos, todo igual. Todo igual. La Moto 2 estás hablando una temporada de Moto 2, moto con recambio. Aproximadamente necesitas unos 180.000, 360, 180... Para pasar suave. Moto 2, Sí, para pasar suave. No te estoy hablando. Sí, no te vas a estar volviendo loco a tenerlo todo. Aquí hay una variable muy importante y son las caídas. Sí, obviamente. Cuanto más te caes, más que arreglar. Entonces, si hablamos de la moto, oye, vamos a montar la moto. No tengo llantas de recambio porque, bueno, no con neumático no hay de otro juego de llantas. Pero como te lo he contado con la R6, moto con electrónica, con motor, con suspensión. Para empezar, primer fin de semana, libres. Correcto. Ahí estaba hablando de 120.000. Eso es la moto. Casi nada. Montada entera. Casi nada. Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, a la hora de decidir con qué hay dos marcas de moto. Tienes Cale y tienes Bosco Oscuro. Bueno, para los que no entiendan muy bien cómo va, los motores son todos los mismos. Eso es. Electrónica la misma, Medtronic. Telemetría la misma, 2D. Eso estás obligado a llevar. Eso sí. Lo demás, tú puedes seleccionar Cale o Bosco Oscuro. Tanto Cale como Bosco Oscuro. Chasis, depósito, carenado, aerodinámica, tal. Eso es específico de cada marca. En nuestro caso, tiramos por Bosco Oscuro. Más gracias. Al final, lo que hablamos de los sponsors, nosotros un sponsor nos ayuda desde siempre. ITR, también Murcia. Fabrican carenado, tal. Y bueno, llegamos a un acuerdo con el equipo del Mundial, con el MSI, que ganaron el año pasado con Agura. Y bueno, eso nos dio un poco el chance de entrar por la puerta grande en Bosco Oscuro. Entonces hay un apoyo fuerte para Óscar Gutiérrez, piloto que llevamos. Luego nosotros, como hablábamos, subimos a Mario de la 600 a la Moto 2. Entonces ahí se dio una serie de acuerdos que económicamente a nosotros nos puso un poco más fácil. Claro, nosotros venimos a las 600. A las 600 cuando tenía una caída, cuando rompía algo, esto cuesta 200, esto cuesta 300. La Moto 2 es todo mucho más, ¿no? Claro. Es una locura. Claro. No, es que, o sea, te lo pregunto también, o sea, un poco porque por la curiosidad, que obviamente nos apetece saberlo, sino porque, claro, o sea, si una Moto 2 es eso, yo me puedo, o sea, imagínate MotoGP. Claro. Eso.
O sea, yo en su momento, no sé si lo leí, que una MotoGP está en 1.000.000 y algo de euros, puede ser. Yo creo que es difícil valorar. No, claro, no, obviamente, porque las marcas no te van a decir, uy, sí, a mí esto me ha costado tanto. Yo creo que estará rondando, sí. O sea, el millón seguro. Fácil. Si una Moto 2 cuesta 120.000, 150.000, ¿cuánto costará eso? Yo creo que sí. O sea, Sí. nunca, pero bueno, valoro. O sea, yo sé en una moto, por ejemplo, que vale una horquilla. Una horquilla son 15.000, un amortiguador 8.000. Nosotros llevamos las pinzas de freno, las que usa MotoGP, para lluvia. O sea, las flojas. Las chiquitas. Y esas ya está hablando de 8K. Las pinzas nada más. Sí. O sea, que las full de MotoGP. Sí, bueno. No sé ni qué. O sea, más hay tema de prototipos, eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno, si te lo preguntas ahora más o menos eso, para hacernos un poco la idea de cuánto puede costar una moto, porque claro, luego lo que dices, luego son piezas, mantenimiento, mano de obra, bla, bla. O sea, por ejemplo, yo sé. ¿Te puedes ir fácil a $250.000 una temporada? ¿Una Moto 2? Una Moto 2 llevarla en el fin, toda la temporada. En el fin, sí. O sea, si quieres ir a ganar, sí. Fácil. Si quieres ir a ganar, es un cuarto. Fácil. Mundial, si quieres ir a ganar, fácil, estás hablando de 2 millones de euros. 2 millones de euros en Moto 2. Sí. Ten en cuenta solo lo que te mueves por todo. Ya, sí, eso sí, también es verdad, claro. Que ya no es solo Europa que vas con el el camioncito. Pero porque nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, llevamos nuestra moto y tenemos un poco de recambio. Los del Mundial pues llevan otras 4 horquillas, otros 4 morteros. Llevan de todo. ¿Y tu objetivo es intentar llegar a Campeonato del Mundo con Moto 2? ¿O? Sí. No, me gustaría. Difícil, pero pues, con trabajo. Bueno, o sea, nosotros este año... O sea, es que cierto modo lleváis poco, o sea, como equipo referente en el Junior, lleváis poco. Claro, 2 años. Por eso. Hubo algo que me dio bastante ala este año. Bueno, no quiero dar nombre, no quiero especificar un poco tampoco, pero una persona, bueno, bastante importante, ingeniero del Mundial, tal. Tuvimos la suerte de poder trabajar con nosotros. Y bueno, y le pregunté porque nosotros todo el dinero lo ponemos en las motos, luego la imagen es buena, pero no tenemos los paneles más full, ¿no? Entonces le pregunté, oye, quitando temas paneles que sé que pueden ser mejores, que pueden tal, también en los nuestros, pero siempre hay mejor, ¿no? Sí. Comparando con los equipos del Mundial, pues yo le dije un poco, oye, pues nosotros queremos llegar y tal, ¿qué tal ves el equipo? Sus palabras fueron, hay muchos equipos del Mundial que son bastante peores que vosotros. Entonces, eso, hostia. Es un empujón. Ya, importante. Pues por lo menos, oye, todo el trabajo que hace y tal, al final refleja un poco que Álvaro y yo no nos hemos equivocado con la gente, ¿no? Porque aparte es la gente, es como en todo. Sí. Es la gente. Luego los amoldas un poquito más, lo que quiera aquí, lo que quiera allí, pero... El equipo humano. Necesita la gente. Sí, no, totalmente. Si la gente es imposible. No. Además es que lo que mencionas, en estos momentos de estrés, en un momento dado hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, si la gente no está dando confianza del piloto con el mecánico, con el técnico. O sea, la relación técnico-piloto es que es... A ver, que no suene muy mal, pero cuando... O sea, yo tuve un piloto que me decía, es que una moto que no funciona, es decir, que no gira como él quiere o que no patina como él quiere o tal, lo comparaba un poco con tener una novia o una mujer que esté un poco psicótica. Tú vienes de... Claro, tú llegas de la calle tan feliz, de repente llegas y se le ha cruzado el cable y allí te comes una bronca, no te esperas. Pues la moto es lo mismo. Y sin embargo, cuando la moto funciona, todo... Que funcione no es... O sea, la moto que funciona, por ejemplo, en mi caso, a Oscar no le funciona a Mario. Solo. Entonces, que la moto funcione con el piloto, que eso, quien lo tiene que entender es el técnico, pues ahí lo comparaba y decía, es como llegar y tener a tu casa y que tu mujer esté súper cariñosa, esperándote con la cena, con tal, y entonces cuando ellos empiezan a fluir. Y cuando el piloto empieza a fluir es cuando todo funciona. O sea, aparte ya lo ves. Ya llegas el jueves, ya estás adelante. Ya... Sí, no, yo obviamente no he corrido nunca en motos, no tal, pero sí que llevo muchos años viendo motos, muchos. Y, coño, mira mismamente el fin de semana pasado en motos, el anterior en Japón, Pecco dio con la tecla en Ducati, pole, ganó tal, y el fin de semana pasado, o sea que desastre. Ahí entra, o sea, casos que son muchos factores. Sí, ¿no? Casos, por ejemplo, como el de Pecco y tal, es que aquí hay una cosa muy importante, y es la cabeza, sí, no, obviamente. O sea, al final un técnico bueno no solo pone una moto a punto. O sea, yo soy técnico también, y a los pilotos los tienes que meter aquí. Es decir, si tú le dices, oye, mira, cuando llegues a aquella curva,
allí, en vez de seguir la trazada, te metes para la tierra. No, hostia, como me metas la tierra me voy a caer. No, no te preocupes, porque cuando te vaya a caer va a salir un sistema de colchones y no te vas a caer. Ya. El momento que ese tío lo probara, Sí. entonces cuando lo tienes aquí. Ya. Y entonces cuando lo tienes que... Hay que convencerlo de muchas cosas. Siempre que tú sabes que la moto funciona, ¿no? Sí. Pero ten en cuenta que al final es un mundo, como toda la competición, es que en el nuestro concretamente hablamos de décimas o centésimas de segundo. Sí. O sea, algo que es inmedible. Si tú lo intentas medir, no puedes. Ya. Claro, si tú en un circuito que tenga 10 curvas, Sí. por curva consigues que gane 0,05, Sí. por 10 curvas estás ganando medio segundo. Sí. Que es una barbaridad, Sí, ¿no? sí, Otro medio sí. segundo. O sea, Sí. entonces, imagínate qué nivel lo tienes que tener convencido. Ujú. Tiene que ser algo de que de verdad lo vea, de que luego. Los pilotos tienen mucho talento, Ujú. pero piensan poco. Es normal. Sí, lo que quieren es ir rápido No, y si sentirse tú a llegas, gusto, ¿no? o sea, tú como persona en tus cabales, si llegas a 300 a una frenada en Barcelona y tienes que bajar a 60, lo haría. Pues yo me lo pensaría mucho. Ya, sí. Pues ellos llegan y lo hacen y encima la cruzan, ¿sabes? Ya, Entonces, ya. O sea, es un poco coña, ¿no? Que no estén, pero bueno, tienen ese puntito un poco de locura. Sí, no, porque para ir en moto a esos niveles hay que estar un poquito mal de la cabeza. Entonces, para ellos solo quieren abrir gas y frenar tarde. Ya. Y no es así. O sea, Ya. aunque a priori sea el último que frena, el primero que abre. Realmente es el primero que suelta el freno y el que más gas puede poner. Con los dos pilotos que tienes ahora con Moto 2, hablando de esto de tema técnico y tal y cual, los dos son parecidos, son totalmente apuestos, No. me refiero. Porque yo, o sea, un poco la imagen que uno puede tener es, por ejemplo, Marc Márquez. Le das un zarrio y te lo lleva rápido. Y luego tienes, por ejemplo, lo que siempre has hablado de Pedrosa. Que Pedrosa tenía que tenerlo todo controlado, al milímetro. Yo digamos que ahora tengo un poco esa situación. Yo tengo Sí. a Oscar. Oscar es un piloto con mucha experiencia, un piloto muy rápido. Por desgracia, un poco como en este deporte, no puede entrenar todo lo que le hiciera falta y esto al final va un poco en contra de él. Pero él es muy fino. O sea, Vale. todo tiene que estar muy en el sitio, tal, Muy que muchas milimetrado. veces como equipo te desquicia un poco, ¿no? Porque hostia, es difícil dársela. Ya. Y lo tengo a Mario, que Mario es muy bruto. Ya. Es muy bruto, ya llega allí, si está, no está, pam. Ya. ¿Qué pasa? Mario viene de la 600, el cambio de la 600 a la moto 2 es muy complicado. Muy complicado porque, como antes hablábamos, vienes de una moto de calle, Sí. derivada de calle, Sí. a un prototipo. El prototipo súper rígido, lo otro flexa, entonces cuando ellos la cogen le cuesta entender algunos conceptos. Solo quieren abrir el gas, cuando el gas se mueve. No, tienen que entender que abre mucho más suave. No, hombre, pues si abro más suave me voy despacio. No, porque Tienen que cambiar un poco el chip ellos, ¿no? Mucho. Pero lo que es la forma de pilotar de ellos seguirá estando presente. Tienen o sea, su seguirá- base de pilotar, pero hay que adaptarla a la moto. Entonces, ¿qué pasa? Al principio se caen bastante. Y es más fácil trabajar. Bueno, no, es que ya lo has dicho. Es más fácil trabajar con el que no piensa, le da igual, quiere ir rápido. Es difícil que con los O sea, no. Ya. Al final, por eso es su técnico con él, con el trabajo. Y bueno, se dan casos también los que el piloto y el técnico no se entienden. Y por eso pasa que un mismo piloto de repente cambia de equipo. Y no es porque un equipo sea mejor que el otro. A lo mejor ha cambiado de técnico, cambia de aire. Y con ese técnico de repente le empieza a entender muy bien. O yo tengo técnicos con los que este año me está pasando. Tengo un técnico en la 600 con el que el año pasado he hecho segundo del campeonato, cuando la Porte hemos ganado carrera. Otros años con uno estábamos adelante, tal. Y este año lo tengo con otro piloto y no terminan de compactarse y no está saliendo bien la cosa. Y el técnico es el mismo y bueno. O sea, y el factor humano sí que influye. Sí, no mucho, terminan de... También a nivel técnico hay técnicos que son muy de trabajar la cabeza, otros que son puramente números. Y no puede ser ni una cosa ni la otra. Al final aquí hay un factor que nosotros, mientras no invente un sensor que se lo pinches al tío y vea la transmisión que tiene, no sé lo que siente, no puedes mirar solo los números. Hay que escucharle. O sea, tienes que ver un poco, tú puedes ver los números en el sitio, pero el tío necesita otra cosa. Sí. Tienes que encontrar cómo dárselo. Sí, no, esto yo creo que en el Mundial siempre se ha dicho, no, es que esta pieza se la ofrecieron a tal y no le gustó. Correcto. Y se la dieron al otro y fantástico y genial y gana o podio y cuando nunca hacía podio. Así es. Sí, eso es más también un poco, o sea, que sí que puedes tener cosas que pueden funcionar, pero que igual el coco de cada uno no es lo mismo. O este año, por ejemplo,
está delante Iker, está delante Blay, la moto que lleva Iker a Blay no le vale. Ya. Iker, y vale, no llevan piezas diferentes, pero sí llevan unos setups muy Totalmente, diferentes. claro, obviamente lo puedo Y entender. no tiene por qué la de uno ir bien con el otro, ni la del otro. No, sí, eso lo di por sentado. Y con las piezas igual. Sí. Muchas veces se escucha lo de no, ha vuelto el chasis del año anterior. Sí. Lo que pasa es que eso los japos, por ejemplo, pues no, eso no. O sea, los japos no dan un paso para atrás. Ni de coña. Igual pueden saber que el otro era mejor, Sí. pero nunca lo van a poner. Ya. No lo van a hacer. Ya. Aunque se echen ellos tierra sobre sí mismos, pero no, Sí. bueno, es la mentalidad japonesa. Pero vosotros con los japos, bueno, a ver, con Yamaha, claro, pero Bueno, siendo bueno, motos de calle, no hay mucho, ¿no? No, Con lo que se pueda trabajar con ellos, ¿no? No hay gran cosa. Ya. Y, o sea, este año, con la temporada termina, ahora tenéis en noviembre, me has dicho, en Moveló, Nos quedan 2 carreras, Moveló Valencia. y tenéis a Óscar para ganar. No, en 600 a Iker García. Sí, para ganar, para sí. ganar el mundial, ¿no? Pero el campeonato, perdón. Para ganar el campeonato en 600 le llevamos 24 puntos al segundo. O sea que sí. Si en Barcelona le sacamos un punto, ganamos el campeonato. Vale. Con Blay estamos peleando el subcampeonato. Ahora mismo lo tenemos a 11 puntos del segundo. Nos quedan 50 puntos en juego. Y luego en Moto2, nuestro primer año en Moto2, con Mario vamos progresando. Empezó haciendo el 25, luego el 20, luego el 18. El otro día hemos cogido el primer punto. Y con Óscar, a priori, estamos para estar adelante, pero ha costado este año. No, o sea, porque también nosotros en un momento donde como equipo decimos, ya a ver si no lo vamos a entender bien. Yeah. Óscar se lesionó, nos pusieron otro piloto, Alberto Fernández, vino con nosotros por la marca, por Bosco, por tal, y ganamos con él. Entonces, al final, bueno, a Óscar, por lo que sea, este año no hemos terminado de cuadrar las cosas. Verdad que llevamos un par de carreras que está ahí para quinto, cuarto, sexto y tal, y ser un piloto, lo que hablamos, muy fino. Con la Moto2 hay un problema que a veces cuando usas primera se te cuela el punto muerto. Y si el piloto no es bruto, de que le dé... Y a Óscar le pasa bastante lo del punto muerto. Porque, por ejemplo, en Italia íbamos peleando por quinto y terminamos 11 por esto. Ostras. Lo bueno, ahora viene Barcelona y Valencia, que no se usa primero. Entonces, las de casa, las de tal. Y bueno, espero, porque la verdad que es un piloto muy bueno, con un potencial enorme. Y la verdad que mi objetivo es terminar el año en Moto2, con Óscar estando ahí arriba y con Mario metiéndolo en el top 10. Aparte, él ya le ha entendido bastante la moto, y donde sí seguimos siendo muy fuertes en 600. Y el año que viene la idea es seguir igual, con 600 y Moto2. Bajar la cantidad de 600, ahora y llevo dedicarle 6 más. y bueno, hacer un 3 y 3 o algo así. Y bueno, el año que viene también será otro año. Al final nosotros tenemos que entender bien la categoría. Iker, cuando termina 600 gana el campeonato, la idea es subirlo a la Moto2, igual que pasó con Mario. Mario dará otro step, Iker tendrá su primer año de pelea. Y bueno, ahora nos viene un año en Moto2 difícil. Sí, que esos son años de aprendizaje para todos, ¿no? Entonces, bueno. Es mucho el cambio a la hora de, o sea, ya no solo de presupuesto, de pasta y tal, sino de lo de que es lo que es llevar un equipo de Moto2 a un equipo de moto de Superstock. En nuestro caso, o sea, la forma de trabajar imagino que será la misma, ¿no? Pero en cuanto a la moto per se, me refiero... A ver, nosotros llevamos la misma estructura, tenemos una división para separarlo un poco. Sí. Lo que pasa es, por ejemplo, en la 600, hacer una moto más, no puedes tocar tantas cosas, entonces un mismo técnico hace 2 motos. Moto2, el técnico tiene que ser... sí o sí, un técnico para cada moto. Los mecánicos, sí que en la 600 puedes tener un mecánico principal y un ayudante, o un ayudante para cada 2. En la Moto2 necesitas 2 mecánicos principales por moto. Necesitas una persona que esté para los neumáticos también. Lo que más cambia es la cantidad de personal que tienes. Es lo que básicamente más te cambia. En lo demás, al final, es igual. Lo mismo, ¿no? Box, es todo igual. Sí, o sea, pero lo que es trabajar en la moto de forma de la parte mecánica mucho más experimentada. Y luego la parte técnica también, ¿no? Sí, o sea, poner una Moto 2 a punto, el setup es más complicado, ¿no? Que una bastante más complicado. Me puedo imaginar. Joder, pues no sé, macho, es que la verdad es que has contado tantas cosas, tío. Son tantos años. Sí, no sé, sí, más que yo, o sea, yo ya me hacía un poco la idea, porque esto he tenido la suerte, pues eso, de conocer a gente, a ti, a gente que también ha estado en otro tema de coches, sobre todo el tema de carreras, y sabes que es complicado. Las motos igual puede ser un
poco distinto porque podéis llevar toda la casa a cuestas y eso también es un poco más... No es tan mediático también, las cosas como son. En estos campeonatos me refiero, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que podéis estar haciendo vosotros de Moto2 aquí en Europa como el que pueda estar haciendo, no sé, cualquier otra categoría con una copa la Copa Clio, por ejemplo, que aquí en España siempre ha sido muy famosa, cosas así, ¿no? A ver, el Junior a nivel gente que sigue moto y qué tal, es conocido, porque aparte lo retransmiten en DAZN, y sí que es bastante más conocido, pero al final es como pasa con todo. Sí. ¿Quién lo sigue? ¿Quién le gusta? Claro, no, sí, o el que tiene mi primo corre ahí, o mi sobrino, no sé qué. Pero es verdad que, por ejemplo, nosotros, y ahí además, oye, quien no lo conozca y le gusta la moto y tal, tiene que vivirlo, vea el calendario, porque los domingos a las 10 se hace P-Wall y la verdad que está bastante lleno, ¿eh? Sobre todo circuitos Barcelona, Valencia, Jerez. Está muy lleno, ¿eh? Es que yo creo que eso es lo que está pasando, y esto ya es opinión mía e impresión mía. A día de, o sea, antes, que esto lo hablaba con Martín en el anterior episodio y con otra gente, con Axel también. Ahora con los coches no tienes tantos campeonatos de promoción como antes. Y si lleno de promoción, campeonatos que no sea las fórmulas. Sí. Fórmula 1, Fórmula 2, tal. Antes tenías el Mundial de Turismos, tenías la DTM cuando era DTM. O sea, había cosas, había categorías inferiores que te daban mucho gustillo verlo porque eran más a saco, había mucha más igualdad mecánica, tal y cual. Y eso está desapareciendo. Y entonces a los que nos gustan el motor, da igual que tenga 4 ruedas o 2 ruedas, a mí personalmente creo que las motos son como los últimos gladiadores, ¿vale? Sin quitar la NASCAR en tema de coches, que para mí ahora mismo es la competición que en 4x4 ruedas, a mí es la que más me gusta, un poco por lo mismo, porque hay mucha más igualdad, hay más roce, hay más tal, y ya digo que creo que con las motos está pasando eso. Y la gente a la que le gusta el motor se está dando cuenta y dice, oye, pues mira, y ya que es inalcanzable ir a la Fórmula 1, hacen muchos salieron las entradas para el Madrid. Ya, o sea, yo no sé quién se puede permitir eso. Y dices, bueno, pues igual ya que no puedo ir a ver la Fórmula 1 en Madrid, pues oye, mira, lo que dices. Que está el campeonato de velocidad, está el campeonato de Junior en Barcelona. La entrada son entre 5 y 15 euros. Regalado. Y el nivel, o sea, ten en cuenta que te lo vas a pasar bien. No, y que la categoría, por ejemplo, en Moto 3 hay muchísimos equipos del Mundial. En Moto 2 hay muchos equipos del Mundial. O sea, claro. el nivel es alto. Y es lo que tú dices, no deja de ser una promoción. Hostia, van fuerte, ¿eh? Ya. Sí, no, pero además, aunque no entiendas tampoco mucho de quién va mejor, quién va peor, o sea, que yo esto lo he visto. Hace años cuando fui al Jarama, una cosa que había de coches clásicos, antes hubo una carrera de fórmulas. O sea, yo no tenía ni idea. Y me lo pasé como un enano, porque iban a de huello. Y porque obviamente, ¿sabes? Gente joven, van a saco, tal y cual. Y eso mola verlo. O sea, que ya Tú ves nuestra carrera del año pasado, la última de donde se jugaba el campeonato Mario y de la Porta. Bueno, fue en Estoril, se puede ver. Es increíble. Locura, ¿no? Quedando... Yo lo pasé un poco mal. No, pero nos jugamos el campeonato con otro piloto. Mientras no estaba el otro piloto, o sea, nosotros íbamos más avanzados en punto y todo. Y jugábamos el otro piloto, cuando llevábamos 4 o 5 vueltas, no recuerdo mal, se le vino abajo el freno, se retiró. Entonces ya sí o sí el campeonato era nuestro, porque se jugaban los dos míos. Ahí en pizarra marcamos el piloto que había pasado en el 89 out. Entonces ahí fue como... Bueno, venga. Sí, fue como abrir las dos. O sea, ya empezaron los dos y se pegaron 6-7 vueltas. Te hablo de entre 3-4 adelantamientos por vuelta. O sea, cuando terminaron... ¿Está en YouTube? Está en YouTube. Veré. Espectacular, el stock 600 del film. Espectacular. Y bueno, la moto de Mario, por ejemplo, venía con el escape marcada a la rueda delantera de la Porta. Dentro de que se tuvieron un respeto, pero hostia. Qué bueno. Y la carrera es una carrera con que no te gusten las motos. Yo ya no es porque fueran mis pilotos o no. Sino, es que es bonito de ver. Sí. Es aunque no te guste, empiezas a verla y la vas a ver, seguro, porque te tienen tensión. Pues oye, desde aquí, pues eso, animar a la gente, que es que 5, 10, 15 euros es que no es ni dinero. Nada, te tomas 2 cañas por ahí y estás pagando eso. Muchas veces si consigues de que conoces a alguien que tal, consigues entrada y tal, espérate.
estás hablando, o sea, al final. Sí, sí. Y lo divertido es eso, que lo hablábamos antes tú y yo, a ver si te venía alguna vez y tal, porque puedes ir con la familia, aunque no le gusten las motos, porque tienes todas las tiendecillas de ropa, de tal, siempre regalan cosas, ves el P-Wall, ves las motos de cerca, conocer pilotos, te regalan muchísimas cosas, tonterías, ¿no? Pero Sí, bueno, que... Pero bueno, entonces al final ves carrera, pasas el día en familia, ves, o sea, te regalan cositas, oye, al final... No, que luego también puedes ir de turisteo por ahí, Sí. o sea, que es una forma de... Sí, yo ya no solo apoyar el campeonato, que quieras que no también pues, Sí, oye, sí, interesa que la gente vaya, sí. porque yo imagino que esto como todo, si la gente no va, Sí. los campeonatos dicen, hasta sí. luego Lucas, ¿no? O sea, que desde aquí, pues eso. Yo a la de Barcelona ya digo que voy a hablar con la jefa, pero creo que sí que vamos a... Sí, aparte de Barcelona, Barcelona hay mucha afición, mucha Sí, afición. no, la tradición de motos ahí no es como aquí en Madrid. Y va mucha gente, Ya, mucha. Sí, aquí en Madrid... Está cambiando. Pero veo más en coche. Sí, Hay más en coche. Sí, siempre. En Sí, es como moto... el norte, Bueno, el sur. No, motos, costa levantina y el sur. Por el Sí. sur estáis zumbados con la... Sí. No, y Cataluña también. Sí, lo sé. Pero quitando Cataluña, costa levantina y el sur... O sea, cuando vas a Jerez... Locura. Hay muchísimas. Locura. Pues Rafa, macho, lo vamos a ir dejando por aquí. Perfecto. Ha sido mucha información, mucha historia, pero bueno, es lo que quería conocer, porque al final Rafa y yo sí, nos hemos visto, hemos hablado, pero nunca le he preguntado de dónde vienes, qué haces, cómo has hecho, tal y cual. Y mola saber un poco que... O sea, más lo que dices, que de verdad, y esto es un mensaje que yo ya aprovecho y lo digo, que no os metan en la cabeza que no se puede hacer algo. Claro. O sea, obviamente no puedes patinar cuesta arriba, como decía el personaje de Blade, pero... Coño, que si tienes una meta y te gusta, le vas a echar horas, le vas a echar dinero, le vas a echar sudor, sangre, lágrimas y, coño, tú eres el ejemplo. O sea, viniste a Madrid. Lo tengo, creo, ¿no? No pain, no gain. Eso es. No, sí, además, el lema. Y no es suerte, no es... No. O sea, es Hay un currarlo. factor de suerte, pero es muy pequeño. Sí, pero si no te lo curras, no vas a estar en esa situación en la que la suerte te va a venir. Sí. Porque la suerte puede pasar y si tú estás a mariposas, no vas a hacer nada. O sea, que eso también es... Que tú llegas a Madrid sin nada, con lo puesto, y aquí ya tienes la vida hecha, ya un equipo que, pues eso, que a despuntar y que oye, que Dios quiera que sigáis ganando, que todos tal, que podáis seguir luchando y lo que dices, mundial. Sí. Estaría guay. Estaría bien llegar. Ojalá lo vea. Gente, espero que os haya gustado el episodio. Como siempre os digo, comentario, suscribíos, compartirlo. ¿Qué queréis ver? Decirme cosas, hablar, que para eso también estamos, para contestaros, para ver qué os apetece ver por el canal. Y nada, nos vemos en el próximo episodio, que será en algún momento de este año, seguramente. Hasta luego. Chao.